es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Dios los bendiga a cada uno. Amén. Gloria a Dios. Venimos con corazones dispuestos a recibir más de la palabra del Señor. Amén. Amén. Venimos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno. Sí, amén. ¿Verdad? Como siempre me gozo en escuchar los testimonios de mis hermanos, ¿verdad? Cómo el Señor obra en nuestro diario vivir, ¿verdad? Pareciera que cuando nosotros ya no tenemos las fuerzas, o cuando nosotros, ¿verdad? Tal vez creemos que es imposible para nosotros, muchas veces, ¿verdad? El Señor nos da esa palabra, ¿verdad? De aliento, nos da esas fuerzas, nos da ese ánimo, ¿verdad? Y como dice su palabra, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Él es el que nos fortalece, Él es el que nos guía, el que nos instruye, el que nos alienta cada día, ¿verdad? El que provee a nuestras vidas. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él, poner cada situación, ¿verdad? Nuestras vidas, mejor dicho, en nuestro diario vivir, debemos de ponerlo en las manos del Señor Jesús. Amén. Sí, amén. Bueno, nos gozamos, ¿verdad? De poder reunirnos nuevamente en la casa del Señor, en la casa de oración, Señor. Cuando todos lo tengan, me puede dar un fuerte amén, y si ponen sobre sus pies, Amén. vamos a lecturar la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Sí, amén. Amén. Lo vamos a leer antifonalmente, como lo hacemos de costumbre. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y su pueblo dice: Amén. cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Envió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 24. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, todos juntos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, nos hemos reunido, Padre Celestial, en tu casa de oración, Señor, para alabarte, adorarte y glorificarte, Señor amado. Te hemos dado la alabanza, te hemos dado toda exaltación y toda adoración, Señor amado. Ahora venimos, Señor, con corazones, Señor, dispuestos a recibir más de ti, de tu palabra, Padre Celestial, porque hemos aprendido a través de tu palabra bendita, Señor, que nuestras vidas, Señor, es transformada cada día, Señor amado. Cada día que nosotros ponemos por obra tu palabra, Padre Celestial. Cada día, Señor, cada vez que nosotros obedecemos tu palabra, Padre Celestial, podemos ver tu mano poderosa, podemos ver el poder de tu Espíritu Santo, podemos ver esas manifestaciones de tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Mira cuánta necesidad hay allá afuera, Señor amado, pero tú nos has llamado, Cristo Jesús, para representarte en esta tierra, para ser esos embajadores, Señor amado, de tu reino, para ser esos discípulos, Señor Jesús, que llevemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocer más de ti, Padre Celestial, a conocer tu voluntad, acercarnos a ti cada día más, Padre Santo, y que con gracia y con amor llevemos, Señor, ese evangelio, Señor, de paz, ese evangelio, esa palabra de justicia, ese evangelio, esa palabra, Señor, de salvación y de vida eterna, Padre Celestial. Seas tú ministrándonos en esta hora, instruyéndonos, Señor, a través de tu palabra, Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento, Señor amado, y bendícenos a través de tu palabra bendita. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Amén. Amén. y amén. Gloria a Dios. Bueno, si usted no ha tenido la oportunidad de tomar un discipulado, yo le insto, y aunque ya lo haya tomado, yo le insto que, ¿verdad?, que traiga un cuaderno, ¿verdad?, una libreta para tomar notas, apuntes, porque es importante que estas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos da a nosotros como discípulos, nosotros no solo las escuchemos, sino que aprendamos a profundidad qué es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros aprendamos. Recuérdense que los viernes vamos a estar desarrollando las enseñanzas de discipulado.
¿Cómo es que el Señor Jesucristo quiere que usted y yo seamos? ¿Cómo es que Él quiere que nosotros caminemos todos los días? ¿De qué manera Él quiere que nos presentemos ante el mundo, ante la sociedad? Y para esto nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra, ¿verdad? El conocimiento de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando la semana pasada de la unidad. La unidad, ¿verdad?, es necesaria en la vida del discípulo, porque si un discípulo a través del Espíritu de Dios no aprende a hacer unidad, verdaderamente no es un discípulo del Señor Jesucristo. Muchos se pueden llamar y pueden decirse a sí mismos discípulos, pero la misma palabra nos confronta, la misma palabra nos enseña, la misma palabra nos guía y la misma palabra nos muestra si somos verdaderos o no somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Si usted va, no tiene que ir ahorita, pero puede anotarlo si gusta. Si usted va al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, y note esto, que es 666, que significa ¿qué? Es el número del anticristo. Del anticristo, de apostasía. Es todo aquel que va a apostatar, ¿verdad? Al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Evangelio según Juan 6:66, si usted lo lectura detenidamente, usted se va a dar cuenta que dice que en aquel entonces, dice, muchos de los discípulos que seguían al Señor Jesucristo, dice que volvieron atrás y ya no le siguieron. Estamos hablando de discípulos. Un discípulo tal vez entendemos que es alguien que ha llegado al entendimiento, al conocimiento de la palabra, alguien que va a permanecer. Pero ahí en Juan 666 muestra la palabra que muchos de sus discípulos dicen que volvieron atrás, ya no quisieron seguir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los estaba confrontando porque dice que ellos lo buscaban por lo físico, por lo material, por el alimento físico, ¿verdad?, que Él les daba. Y cuando el Señor viene, Jesucristo viene a confrontarlos, ellos, ¿verdad?, dice que muchos de ellos ya no quisieron seguir al Señor Jesucristo. O sea que las intenciones de su corazón no eran realmente genuinas, no eran verdaderas. Y ahí es donde nosotros, usted y yo, debemos de aprender a que debemos de ser esos verdaderos discípulos. Y vamos a estar aprendiendo a través de las Escrituras cómo es un verdadero discípulo. Deje que la palabra misma le confronte, deje que la palabra misma le hable, examínese a sí mismo a través de la palabra, use la palabra como un espejo para ver cómo está su vida, si su vida realmente es la de un verdadero discípulo o no. Ahora, vamos a entrar a lo que es el fundamento, porque para formar un buen discípulo, como para formar cualquier estructura, cualquier construcción, vamos a hablar terrenalmente, ¿qué se necesita para formar una casa o un edificio? Los cimientos. Los cimientos, la base, un fundamento. Eso es lo que necesitamos. Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche. El fundamento del verdadero discípulo. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Conoce usted el verdadero fundamento? ¿Está fundado usted en ese fundamento? ¿Y por qué es necesario que nosotros sepamos si estamos fundados sobre ese verdadero fundamento? Necesitamos saber, y vamos a ver por qué es necesario. Vamos a ir primeramente al libro de los Hechos, antes de que empecemos a desarrollar el capítulo 7 de Mateo, donde lectoramos, ¿verdad? Dimos parte de la lectura bíblica. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y recuerde que puede participar, puede hacer preguntas, aportaciones que enriquezcan la enseñanza. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué está hablando aquí la palabra? Está hablando del primer discurso, de la primera prédica, el primer sermón del apóstol Pedro. Cuando él vino a exhortar a aquel pueblo de aquello que ellos habían hecho, despreciar a Jesucristo, crucificar a Jesucristo. Y él viene a exhortarles, él viene a hablarles. Dice que en aquel día recibieron la palabra que Pedro les daba y fueron bautizados, dice, y se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en, ¿qué dice?
en la doctrina de los apóstoles. Ok, ahí nos vamos a detener por un momento, porque han surgido enseñanzas, han surgido iglesias apostólicas, ¿verdad? Que dicen guiarse por esa doctrina, por el fundamento, por la doctrina de los apóstoles. Pero antes de los apóstoles, o mejor dicho, ¿quién enseñó a los apóstoles? ¿Quién fue el fundamento de los apóstoles? Jesucristo. Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces ahí eso nosotros debemos de entender, que cuando surgen este tipo de denominaciones, este tipo de sectas, de grupos, ¿verdad? Que vienen según ellos conforme a la palabra, pero ellos vienen a tergiversar, ellos vienen a cambiar la verdad que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay muchas denominaciones, están los de la... hay otra denominación, otro grupo que son del cuadrangular, creo que se llama, la iglesia cuadrangular, y vamos a lo mismo, ¿verdad? La palabra está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Como aquella piedra, ¿verdad? Cuadrangular, aquella piedra, ¿verdad? Que el mismo Dios constituyó para que fuera, ¿verdad? Parte de aquel edificio, parte de aquella estructura, parte del cuerpo, parte de la iglesia que es en Cristo Jesús. Y muchos lo han tomado, ¿verdad? De otras maneras para confundir a las personas. Por eso es importante que usted y yo conozcamos de las Escrituras, conozcamos, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? Ahora, volvamos a Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues, está hablando el Señor Jesucristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, ¿qué dice? La roca. La roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ok, ahora, ¿quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. Él es el fundamento. Él es el que vino a darnos. Escuche lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, está hablando. Él está hablando porque nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros fundamentarnos en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos estar nosotros bien cimentados en Cristo Jesús? Escuchando y haciendo. Escuchando y su palabra y poniendo por obra su palabra. Hay muchas personas que hoy en día escuchan la palabra, pero no viven la palabra del Señor. Por eso no hay un fundamento, ¿verdad? Por eso no hay una raíz profunda, ¿verdad? No hay un crecimiento. No hay, ¿verdad?, un cambio de vida. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar. Él quiere que nosotros aprendamos a cómo vivir, sí, pero primeramente Él quiere que nosotros estemos fundados en Él, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Cuánta enseñanza no hemos recibido? ¿Cuánta palabra se nos ha sido dada? ¿Ya ha visto usted personas que recibimos y reciben palabra y muchas veces no hay un cambio en sus vidas? La pregunta es ¿por qué? ¿Realmente están fundados sobre la roca que es Cristo? Aquel que está fundado sobre la roca, aquel que conoce realmente a Jesucristo, va a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él nos está hablando, nos está diciendo. Como verdaderos discípulos, nosotros debemos de vivir conforme a su palabra. Esto nos va a cimentar bien. ¿Por qué nos va a cimentar bien? Porque su palabra es vida. Su palabra es vida. Su palabra nos acerca más a Él. ¿Por qué nos cimenta? ¿Por qué nos arraiga, nos pone de raíz sobre la roca que es Cristo, su palabra? Para cuando venga una tormenta, para cuando vengan las batallas. Eso es para qué, correcto, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos arraiga? ¿Qué es lo que nos une a través de su palabra? ¿Cómo es que somos unidos a través de su palabra? Por su espíritu. Por su espíritu. Y Él lo acaba de decir claramente. Cuando hacemos, cuando ponemos por obra. Porque aquel que escucha no tiene raíz. No está fundado, no está afirmado sobre la roca, no está bien afirmado. Aquel que escucha y pone por obra lo que el Señor Jesucristo enseña es aquel entonces que está bien arraigado, está bien sembrado en Cristo Jesús. Porque volvemos a lo mismo, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, se dicen ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos, pero cuando viene el problema, cuando viene la tormenta, cuando viene la situación difícil, ¿qué pasa? Son movidos fácilmente. Caen, desmayan, se van fuera del camino, ya no quieren nada con el Señor. Y ahí es donde dice el Señor, dice, descendió lluvia y vinieron ríos
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahí es donde nosotros debemos de aprender de que cuando viene la tormenta, viene el problema, viene la situación difícil, nosotros debemos de estar bien fundados en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros vivimos conforme a su palabra. Usted puede decir yo creo, usted puede decir yo me congrego, usted puede decir yo estudio la palabra, pero si no la vivimos, fácilmente podemos caer, fácilmente podemos desmayar. ¿Cuántas personas hoy en día que han tenido tiempo en el Evangelio, hoy en día se han salido del camino, han desmayado, ya no quieren nada con el Señor? ¿Cuántas personas hoy en día que ya le han volteado la espalda al Señor Jesús? Ya no quieren congregarse, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren servir al Señor. Tal vez han servido, ¿verdad?, anteriormente en ministerios, en la obra del Señor. El Señor le dio la oportunidad de que se levantaran, que estuvieran, ¿verdad?, en el fuego del Espíritu, sirviendo, predicando, tal vez tocando un instrumento, enseñando, yo qué sé. Y hay muchas personas hoy en día, a mí me ha tocado ver en las calles, en la cárcel, ¿verdad?, me ha tocado encontrar personas que por un buen tiempo estuvieron sirviéndole al Señor. Y ahora ya no están, ahora están fríos, ahora están apartados, están completamente afuera de lo que es el fuego, de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué? Porque no hay una raíz. ¿Por qué? Porque no hubo un fundamento. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Él quiere que usted y yo como discípulos estemos bien fundados sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántas personas hoy en día por un mal comentario, por un mal gesto, por una mala cara, por cualquier cosa insignificante, ¿verdad?, ya no quieren ir a una iglesia, ya no quieren congregarse? Lo primero que tienen las personas en la boca, y ayer nos lo decía una señora que visitábamos, dice, es que hay mucha hipocresía en las iglesias. Yo le explicaba, la iglesia es como un hospital. Digo, usted está en un hospital, digo, la iglesia es como un hospital. Digo, a una iglesia vienen personas que tienen necesidad de ser transformados. Digo, no todo el que llega a una iglesia es perfecto, no todo el que llega a una iglesia, ¿verdad?, ya tiene un carácter modelo, ¿verdad?, ya tiene una vida ejemplar. Digo, no, llegamos a la iglesia, vienen a la iglesia muchas personas porque necesitan un cambio en sus vidas. Digo, y ahí es donde muchos todavía no han aprendido y viven hipócritamente. Digo, sí los hay, porque los hay. Pero muchos juzgan a los cristianos, a las iglesias, de hipócritas, que hay muchos hipócritas. Y en parte tienen razón, porque hay mucha iglesia que está viviendo hipócritamente. ¿Será que aquel que vive hipócritamente está fundado sobre la roca que es Cristo? No. ¿Verdad que no? Porque Jesucristo nunca enseñó la hipocresía, más bien la reprendió. ¿Verdad? A los fariseos les decía, fariseos hipócritas, ¿verdad?, los reprendía más bien. Entonces, cuando nosotros practicamos la hipocresía, no estamos, ¿verdad?, reflejando a Cristo, no estamos mostrando que estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Y es importante que nosotros aprendamos a estar bien fundados, que no nos mueva nada. La palabra de Dios, cuando nosotros la ponemos por obra, nos va a afirmar bien en los caminos del Señor, solo poniéndola por obra. Porque mucho conocimiento hay en muchas personas, pero no han aprendido a poner por obra la palabra del Señor. Entonces no tienen ese firmamento, no tienen esa raíz que debieran de tener. Recuerdo que un hermano daba un testimonio de un árbol, dice que estaba plantado en el patio de su casa. Y vino un viento fuerte, pero fuerte, dice, que estaba moviendo, dice, hasta los árboles, las casas, dice, las estaba sacudiendo. Y dice que él se sorprendió porque aquel árbol que dice que él miraba que pues estaba ya crecido y tenía raíz, dice que el aire lo botó. Y él se dio cuenta cómo la raíz dice que se había regado pero casi sobre la superficie de la tierra. O sea, usted se puede dar cuenta cuando arranca una planta, un árbol, se puede dar cuenta cuando esa planta o ese árbol, la raíz está bien penetrada, está bien profunda. Pues dice que este árbol estaba grande, pero él nunca se imaginó, dice, de ver, le sorprendió que la raíz era grande, pero para los lados, no en profundidad. Y así hay muchas veces mucho cristiano que no está bien firmado sobre la roca que es Cristo, sino que más bien hay conocimiento. Eso es lo que significa el expandirse, hay conocimiento. Y creemos que hay crecimiento muchas veces en las cosas que hacemos, pero no hay un firmamento, no hay una raíz, no hay una profundidad. Lo que es en Cristo Jesús, en su presencia, en su palabra.
en el conocimiento del Señor. Y eso es lo que Él quiere, que usted y yo como discípulos aprendamos a estar bien fundados. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a quién, dice, A un hombre prudente. a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ejemplo tenemos de personas que han estado en el Evangelio y no han permanecido. Ejemplo tenemos de personas que realmente no han estado bien arraigados. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de tomar esos ejemplos y no seguirlos. Debemos de tomar esos ejemplos y no cometer los mismos errores que tal vez estas personas cometieron. Mejor deberíamos de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de sus discípulos, los apóstoles, aquellos a quien Él instruyó, aquellos a quien Él enseñó y caminó juntamente con ellos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso dice que se convirtieron, dice, como 3,000 en Hechos 43, dice, pero que dice que perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? En las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y de dónde venían las enseñanzas de los apóstoles? Del mismo Señor Jesucristo. Ellos aprendieron de Jesucristo. Por eso es que ellos caminaron firmemente. El que mire estar firme, dice el apóstol Pablo, vea que no resbale, dice. Debemos de todos los días constantemente estar siempre, verás, seguros de que estamos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Lo que quiero, yo sé que usted tal vez ya ha tenido esa seguridad, esa certeza de que Cristo es el fundamento, Cristo es la roca, pero lo que quiero bíblicamente y con versículos, quiero que quede bien claro y que aprendamos que nuestro fundamento, el único que hace nuestro fundamento, ¿quién es nuestro fundamento? ¿Quién es nuestra roca? Es Cristo, no hay ningún otro, no hay nadie más. Fíjese lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, nuevamente, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ahí está lo que le decía, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Y ahora nos dice a nosotros. Dice que edifiquemos sobre ¿quién? El fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo que la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Los apóstoles y hasta aún los mismos profetas aprendieron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos aprendieron a crecer en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros el apóstol Pablo. Debemos de crecer ¿en quién? En Cristo Jesús. En las enseñanzas del Maestro. En su palabra. En su ejemplo. Sus pisadas. Todo lo que Él nos ha dejado. Nosotros debemos de tomarlo. Hacerlo nuestro y vivirlo. Y continúa diciendo el 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, dice, santo en el Señor. Ahí está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia, que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Es Cristo Jesús. Nosotros somos su cuerpo. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros creemos y vivimos su palabra. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué es la edificación entonces del verdadero cristiano? ¿Para qué es la edificación del verdadero discípulo? Para el crecimiento de la iglesia que es Cristo. Para el crecimiento de la iglesia. ¿Para qué más? Para ser edificados. Para ser edificados. ¿Pero por qué razón? Para que no seamos movidos. Para que no seamos movidos fácilmente. Ahí lo dice al final del versículo 2. Dice, edificados para morada ¿de qué? De Dios en el Espíritu. Recuerde que el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros seamos edificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando somos edificados en Él, nosotros vamos a aprender a vivir de una manera santa, de una manera limpia, de una manera correcta, de una manera piadosa, de una manera misericordiosa. ¿Para qué? Dice, para que seamos el templo de Dios, dice, del mismo Dios, de su Espíritu Santo.
Por eso es que Él quiere que nosotros crezcamos, que nosotros tengamos ese fundamento en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora sí vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 19. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, pero el fundamento de Dios, dice, escuche, está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que el fundamento de Dios dice que está, ¿qué dice? Firme. Firme. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Cristo. Cristo no lo mueve nadie. Las enseñanzas de Cristo nadie las debe de mover. Las enseñanzas de Cristo nadie las debe de sacar de nuestros corazones. Por eso dice, el fundamento, dice, de Dios, dice, está firme. Teniendo este sello. ¿Qué sello tenemos nosotros? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Se da cuenta que entonces cuando nosotros estamos fundados en este fundamento que está firme, dice la palabra, que está firme, que no tiene movimiento, que no tiene cambio, ¿verdad? Que no hay engaño en él, no hay mentira, no hay pecado, no hay contaminación. Dice que nosotros, dice, el Señor nos conoce. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados. ¿Y qué nos dice? Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo? Amén. Nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo todos los días. La pregunta es, ¿hemos aprendido a apartarnos del pecado? Si Cristo es su roca, si Cristo es su fundamento, nosotros debemos de estar apartados del pecado. Si nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no debemos de permanecer en el pecado. ¿Cuánta gente nuevamente que se dice hoy ser verdaderos cristianos y viven en pecado, practican el pecado, buscan el pecado, les gusta la vida de pecado? ¿Será realmente un verdadero discípulo? No. ¿Será realmente un hijo de Dios? No. Porque dice el Señor conoce a los suyos. Los que somos de Él tenemos ese sello y dice que estamos en ese fundamento firme que es Cristo Jesús. Hombre, pero si nos edificó su casa sobre tierra, en el otro dice sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando estamos hablando del viento, cuando estamos hablando de la tormenta, cuando estamos hablando de aquel río, estamos hablando de las pruebas. Van a venir pruebas a nuestras vidas. Usted y yo como discípulos, va a venir prueba a nuestras vidas. El Señor hoy nos está hablando de las pruebas, hoy nos está hablando de la roca que es en Cristo. El día de mañana nos puede venir una prueba. ¿Por qué? Porque necesitamos ser probados. Si lo que usted escuchó y aprendió el día de hoy, lo va a poner por obra, porque está hablando de escuchar y poner por obra. Ahora, el día de mañana viene la prueba. ¿Y qué pasa con la mayoría de discípulos? ¿Qué pasa con la mayoría de iglesia? Muchas veces no saben cómo pasar la prueba. Sí, amito. Sí, lo que pasa, usted hizo una pregunta, de verdad, ¿qué está pasando en la iglesia de hoy? Pues yo le puedo decir que está llena de fariseos modernos, porque en la etapa el tiempo de Jesucristo, los fariseos pues eran unas personas preparadas, conocían la palabra, conocían eso. Eran inclusive oidores, pero no hacedores de la palabra. Eso lo está pasando en la iglesia. Son oidores de la palabra, pero les cuesta poner en práctica la palabra, porque significa renuncia a muchas cosas que ellos viven. Entonces, esos no son discípulos. Correcto. Esas personas están pues, tienen su tesoro, o sea, dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. El tesoro de ellos no está en la roca que es Cristo, sino está en las cosas del mundo, que sé yo, en otras cosas. Por eso su corazón no va a estar enfocado. Así es. Realmente a ser un discípulo. Amén. Eso es lo que quería decir. Hermano Alex, el verdadero discípulo es la renuncia total de uno mismo. Amén. Y la entrega total al Señor Jesucristo. Amén. Y ya cuando decimos entrega total, pues es todo. Sí, y ahí encierra todo, la obediencia, todo. Lamentablemente ahorita en las congregaciones se está predicando un evangelio que está equivocado.
el por qué cuando evangelizan, ¿verdad? Ellos dicen, ay, tienes esta prueba, tienes esta enfermedad, tienes problemas, ven a Cristo y todo se te va a resolver. Y eso es una mentira. Sí. Entonces viene la gente engañada y vienen y resulta que no pasa la prueba, quizás hasta se empeore, entonces se desilusionan y se van. ¿Pero por qué? Porque uno mismo no fue discipulado bien, porque ese no es el verdadero evangelio. No. Entonces, a las congregaciones nosotros venimos a recibir preparación. Sí, para que después vayamos allá afuera, a los campos de batalla, porque la batalla está afuera. ¿Sí? Entonces, aquí venimos a coger la preparación, así como el Señor Jesucristo anduvo con sus discípulos y después los envió. Los envió, amén. 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 Y sí, tristemente lo que está sucediendo, ¿verdad? De que no hay enseñanza verdadera. ¿Por qué? Porque también muchas personas andan buscando el escuchar lo que les conviene. Una sobadita. Correcto, lo que les conviene, lo que los va a hacer sentir bien, pero nosotros debemos de hablar con la verdad, siempre. Le gusta a quien le guste, lo reciba a quien lo reciba, nosotros debemos de hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque somos verdaderos discípulos y a nosotros se nos va a demandar en un día también lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros hablamos. Nosotros no podemos hablarle a la gente, ¿verdad? Le decía a esta hermana, ¿verdad? Que la declaro hermana en Cristo Jesús porque, ¿verdad? Ayer hizo esa oración de fe que visitábamos, le decía, yo no le voy a decir que al usted llegar a los caminos del Señor todo se va a solucionar. No, es una mentira. Yo se lo decía claramente, en el Evangelio se sufre, en el Evangelio se llora, en el cristianismo, le digo yo, se padece, se padece hambre, dolor, escasez, enfermedad como todas las otras personas. Pero le explicaba, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque usted me va a decir, entonces, ¿para qué me hago evangélica? Le explicaba yo a ella, la diferencia es de que ahora estando en Cristo Jesús, las cargas son más fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque ya no las llevo yo, las lleva Cristo. Mis enfermedades ya no son mis enfermedades, ya las llevó Cristo en la cruz del Calvario. Mis problemas ya no son mis problemas, son los de Cristo, porque he aprendido a dárselos, a entregárselos al Señor, yo. Entonces ya Él viene a darme esa paz que el mundo no me pudo dar. Y ella entendía, ¿verdad? Y me decía, sí, claro, me dice, porque uno lleva estas cargas, lleva todo esto, preocupaciones, dice, y eso es lo que lo agobia a uno, dice, lo enferma, lo cansa. Le digo, y ahí eso nosotros en Cristo Jesús, le digo, aprendemos a entregárselo todo a Cristo, le digo, y a descansar en Él, le digo, que Él es el que pelea por nosotros, Él es el que nos saca adelante. Entonces, ya aquellos problemas ya ni se sienten como problemas, le explicaba yo a ella, ¿verdad? Especialmente la enfermedad. Cuando estamos enfermos, ¿quién no se siente mal? Todos somos humanos, nos sentimos mal. Pero si nosotros reposamos en Cristo Jesús, podemos sentir, ¿verdad?, aquel descanso, aquella tranquilidad. Podemos sentir aquel bálsamo que solamente Cristo nos puede dar para tener esa paz y esa tranquilidad en medio de la enfermedad. Sí, maestro Juan. Eso mismo es lo que quería decir. Solamente el hecho de pensar, estoy con problemas, se me vino el mundo encima, pero solamente el hecho de pensar que tengo a Cristo en mi vida, ya me da la paz. Correcto. Que los que están fuera no la tienen los mismos problemas, no tienen un Cristo, se sienten solos, desamparados, en el pozo, en el hoyo del desespero, no encuentran salida. Exacto. Y nosotros sí, por eso que dicen, ¿cómo estás con todos los problemas y estás sonriendo y te ves feliz? Pues es lo que no entienden. Y vamos a retomar el testimonio que dio hoy en día, ¿verdad? Referente a su trabajo. Sí. Dice que le quedaban 5 horas. Sí. ¿Y cuántos cuartos? 27. 27 cuartos, que normalmente apenas si los terminan en 8. Pero ¿qué hizo usted? Puso por obra la palabra. Y desde el comienzo yo di el testimonio porque yo sabía que Dios me iba a ayudar. Amén. Y los demás decían, no, que no lo vas a hacer, que no lo vas a hacer, como burlándose, como que no lo podía. Yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a hacer humanamente hablando, no es posible, pero Dios me va a ayudar. Amén. Y se lo dije a varias personas. Y es ahí donde el Señor te honra. ¿Se glorificó? Sí, y lo hizo. Amén, gloria a Dios. Y hasta usó a uno de los residentes que viven ahí, un pacientito, a decir delante de mi jefe, ¿no? Lo que les dije. Sí. ¿Quién limpió el cuarto? ¿Quién hizo? Usted lo decía. Oh, como nunca ha quedado limpio usted. O sea, Dios se glorificó ahí. Correcto, amén. Y ahí eso nosotros aprendemos. ¿Sí? Y la gente aprende a través de nosotros. Que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros obrando.
¿verdad? Manifestando El su problema provisión. hubiera sido si yo hubiera dicho, no, yo lo hago, para mí es fácil. No. Vanaglorioso. Y de repente no lo hacía. Y quedaba avergonzado. Hermano Sí, Alex, sí, hermano. cuando vamos a poner dos ejemplos, ¿no? Y que ya todos lo entendemos aquí, gracias a Dios. Pero es bien común, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, uno de nosotros, que ya hemos entendido, ¿verdad? Lo que es estar cimentado en el Señor Jesucristo, en la roca. Amén. Y vamos a poner este ejemplo. Vamos a decir una traición y un abandono. ¿Duele? Claro, duele bastante, ¿sí? Y vamos a llorar y nos va a doler hasta el alma. Y vamos a ver a otra persona que no tiene a Cristo. ¿Le va a doler? Claro, le va a doler y va a llorar, pero la diferencia es de que para esta persona que no tiene a Cristo y no tiene su vida fundamentada, cimentada en la roca, ¿qué va a suceder? Ella va a pensar que su vida hasta ahí llegó. Y uno de los mandamientos dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos esto, que es por sobre todas las cosas, por sobre tu esposo, por sobre tu esposa, por sobre tus hijos, por sobre todo, para cuando venga la prueba, para cuando venga la traición, nosotros ya estamos fortalecidos, ya estamos como una palmera que echa raíces profundas, y por más que venga un huracán, un ciclón y la mueva, no se cae, se dobla, ¿sí? Y se va a los lados, pero no la puede arrancar. ¿Por qué? Porque está llena de raíces profundas, y nosotros de igual manera. ¿Por qué? Porque hay una cosa, tenemos fe, y la esperanza, dice la palabra, y trajo a mención la hermana Heidi, ¿verdad?, que es la esperanza. Tenemos una esperanza de lo que no vemos. Sí. Tenemos una esperanza de lo que va a acontecer sin que todavía suceda. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Tenemos el mismo problema, pero para esta persona que no tiene a Cristo, hasta ahí se acabó su vida. Tanto así que muchas personas se suicidan, se quitan la vida. Pero otras personas, ¿verdad? Lloramos, ¿verdad? Hasta moqueamos y todo, pero decimos, Señor, aquí estás tú y toma mi mano. Duele, pero yo sé que usted se va a glorificar. Yo sé, pero que se va a glorificar en nuestras vidas. Ahora, para ir cerrando, gracias por esas aportaciones, hermano Juan y hermana Claudia. Para ir cerrando, hablaba nuestra hermana Claudia de esas raíces profundas, que ya lo habíamos tocado, ¿verdad? Sí, esas raíces profundas. A ver, ¿quién me puede decir cómo se hacen esas raíces profundas? ¿Cómo se profundizan más esas raíces? Con las pruebas, con las batallas. Correcto. A través de las pruebas, de las luchas, las enfermedades, las batallas, se profundizan esas raíces. Porque muchos van a decir, pero ¿cómo entonces yo puedo estar fundamentado, arraigado, ¿verdad?, bien profundo en la roca que es Cristo? Sí. El conocimiento es bien importante, la fe es bien importante, la obediencia es aún más importante, pero la prueba, la lucha, la situación difícil, los momentos difíciles, eso es lo que nos hacen que nosotros sembremos las raíces más profundas, sí. No porque nosotros así lo queramos, porque la palabra así lo dice. Y ahí lo voy a llevar para confirmarle con esto, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, constatar, ¿verdad? Corroborar, mejor dicho, en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Pero también tiene mucho que ver la relación que uno tenga con Cristo. Correcto, sí, pero o sea, para que yo tenga una relación con Cristo, yo tengo que tener fe. Para que yo tenga una relación con Cristo, yo tengo que creer a su palabra, yo tengo que obedecer a su palabra. O sea, estamos hablando de que hay muchas personas que tienen una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque oran, ayunan, cantan, sirven, pero no tienen profundidad. O sea, todo eso es importante, pero la profundidad, y a eso es donde vamos ahorita. Y la relación con Cristo no lo lleva a uno a fundar raíces. Sí, pero es necesaria las pruebas, y ahorita vamos a ir a 1 Corintios 3 por eso. Es necesaria las pruebas, ¿para qué? Para que esas raíces vayan más profundas. Sí, el Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos bien fundados en Él, pero vamos a decir que mi relación con el Señor, por ejemplo, una persona que a lo que estaba diciendo ahorita, que ora, una persona que busca mucho del Señor, vamos a decir que está siempre bien fundada en la roca que es Cristo. No todo el tiempo, no. ¿Verdad? La relación con el Señor ahí está y existe,
Pero, ¿qué es lo que pasa? No hay raíz, no hay profundidad. Por eso es necesario que existan las pruebas. Todo va conectado, hermano Alex. Correcto. Es lo que acabo de Porque, exacto, porque si no tenemos esa relación, esa comunicación, entonces somos unos cristianos anémicos, ¿sí? Estamos débiles, ¿ok? Entonces, no vamos a estar preparados para cuando venga la prueba, porque vamos a estar todos débiles. ¿Verdad? No hubiera caído, no hubiera fallado. Por eso dice claramente, dice nuevamente el versículo 13, a la obra de cada uno, escuche, cada uno, no dice la de su pareja o la de sus hijos, no, de cada uno se hará manifiesta, dice, porque el día la declararán, pues el fuego será revelado, pues por el fuego, perdón, dice, será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra, versículo 14, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué dice? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego, dice. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde vemos que es necesario que nosotros seamos probados. Para ver las raíces, para ver el fundamento, para conocer, es necesario que pasemos por pruebas. Y desde que llegamos al Evangelio, el Señor nos pasa pruebas. Sí, nos trae pruebas, nos trae de prueba en prueba, de lucha en lucha, de dificultad en dificultad, correcto. Y nos nunca trae se van a terminar. porque es necesario que a través de muchas aflicciones, dijo el apóstol Pablo, entremos en el reino de los cielos. Pero ¿por qué es necesario entonces que seamos probados? Para que entonces se manifieste que nosotros estamos arraigados, que hay profundidad en Cristo Jesús. Usted puede decir, yo creo en Cristo, también los demonios creen y tiemblan. Usted puede decir, yo conozco la palabra. Hay muchos, aún ateos, que conocen más de la palabra más que muchos cristianos. Eso no tiene nada que ver. Conocimiento. La prueba es la que va a manifestar Amén. qué somos en Cristo Jesús. Si realmente somos esos verdaderos discípulos. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces con la vida del verdadero discípulo cuando es puesto a prueba? Se acerca más a Cristo. Correcto. ¿O se pone a quejarse? No. ¿Se pone a lamentarse? No. Dice que ¿Se pone a blasfemar en contra de Dios? vosotros en la tribulación. Correcto. Se da cuenta. Y hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy buen cristiano, que yo tengo mucho tiempo en el Evangelio. Y cuando me viene la prueba, lo que más hacen es quejarse. Lo que más hacen es echarle la culpa a Dios. Y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y yo qué hice? Yo soy un buen cristiano, yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo canto, yo todo. Pero ¿y por qué me está pasando? El verdadero discípulo, y ahí es donde entra la enseñanza, el verdadero discípulo va a entender que las pruebas son necesarias en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestras raíces estén profundas. Porque al venir la prueba, como decía el ejemplo de mi hermana Claudia, se me pasó la palmera, que sí es muy cierto, viene el viento, y viene el viento, y viene el viento, y de un lado para otro, y parece hamaca, ¿sí o no? Como la palmera dice la canción. Ajá, pero ¿acaso cae? No No. cae. ¿Verdad que no No. fácilmente cae? ¿Por qué? Porque su raíz está profunda. Sí. Así debemos de ser nosotros los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Debemos de estar arraigados. ¿A cómo? A través de las pruebas. Así es que si usted está a prueba, verá como muchos dicen, es que me está lloviendo sobre el mojado. Denle gloria a Dios. Dígale gracias, Señor, Sí. porque me estás pasando por estas pruebas y a través de estas pruebas mi fundamento, mis raíces van a tener más profundidad. Y darle gracias al Señor, porque el Señor sabe lo que está haciendo. Yo en ocasiones le he dicho a mi esposa, le he dicho, anteriormente teníamos pruebas, hemos estado todavía en prueba, ¿verdad? Pero hemos tenido pruebas bien difíciles, bien duras. Y yo algo que siempre, ¿verdad? Bueno, ahorita ya no, pero antes le decía, lo primero que me acercaba ella le decía, ¿usted está en pecado? Le decía, no. Digo, pues yo tampoco, entonces estamos a prueba, le decía. Porque obviamente muchas veces viene la consecuencia del pecado, de la desobediencia. Pero usted y yo sabemos que cuando estamos en obediencia al Señor y se nos viene aquel accidente, y luego que nos desconectaron la luz, y luego que esto, y luego que el otro, y que se enfermó el niño, y luego y tantas Son cosas. pruebas. Pero analizamos y meditamos, decimos, Señor, ¿estoy a cuentas ante ti? Sí, ok, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque eso yo he aprendido, de que si estamos en obediencia, porque ya no somos dos, sino que una sola carne, y si estamos en obediencia, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos siendo probados. Y le digo, Señor, danos la paciencia,
Danos las fuerzas, ¿verdad? Para poder pasar esta prueba. Danos la sabiduría, el entendimiento para poder pasar estas pruebas. El verdadero discípulo va a aprender a darle gracias a Dios en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos en pecado. Sabemos que no estamos en desobediencia, sino que estamos siendo probados, pasados por el fuego. ¿Para qué? Para ser purificados y salir refinados al otro lado y resplandecientes de la gloria de Dios. Hermano Juanito, iba a decir algo primero. Sí, mire, ya con eso cerramos. Yo he aprendido algo cuando estamos en prueba. No preguntarle al Señor por qué a mí, por qué, ¿no? Porque sería quejarme. Sino yo le pregunto, ¿para qué tengo esta prueba? ¿Para qué? Exacto. Ahora, recopilando un poquito, el mundo cuando nos ve siendo hijos de Dios, que estamos de prueba en prueba, de tragedia en tragedia y que nunca salimos, oh, pues es cristiano, ¿cómo será su vida? Piensan que uno es de lo peor. Entonces cuando uno ya le pone el ejemplo, hombre justo. Él no era pecador, pero sin embargo recto, dice recto, perfecto y temeroso de Dios. Y actualmente yo conozco a muchos cristianos, cristianas, hijas de Dios, que creo que tienen todas las pruebas de Job. ¿O no? No digo nombres. Gloria al Señor. Hermana Claudia. El Señor siempre nos pone a prueba y a veces pasamos la prueba y nos da como un descansito. Pero no tarda mucho, ya cuando ya uno siente, no, como que ya llega, va a llegar otra, y te viene otra. No es que uno la esté pidiendo, es de que el Señor te da la prueba, usted la pasa, usted la pelea, el Señor comparte su victoria con nosotros, ¿me entiende? Y entonces, bueno, te deja ahí un ratito para que te estés deleitando, le des la gloria, lo alabes y todo. Pero te tienes que otra vez preparar para la que viene, porque siempre nos lleva de prueba en prueba. Amén. Ahora, Él mismo, el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, amén, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y con eso yo siempre digo, bueno, si ya dijo el Señor Jesucristo, y Él, siendo hijo de Dios, tuvo aflicciones y sufrió, entonces, si yo empiezo a renegar o a cuestionar lo que por qué yo tengo esta clase de pruebas, entonces me estoy envaneciendo y me estoy sintiendo superior al Señor Jesucristo. Entonces yo voy a decir, si el Señor Jesucristo tuvo pruebas, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Si Él puso el ejemplo y nosotros tenemos que ser imitadores a Cristo. Y tenemos el ejemplo, gracias hermana Claudia, tenemos el ejemplo de los apóstoles. ¿Los apóstoles padecieron o no padecieron? Sí, claro, fueron mártires. Algunos fueron. Padecieron por la causa de Cristo, exactamente, porque ellos entendieron lo que era ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros estamos en ese caminar. Estamos en el caminar del verdadero discípulo. Así es que es necesario, como le vuelvo a repetir, cuando empecé la enseñanza diciendo, tal vez usted ya ha recibido estas enseñanzas, pero el Señor quiere que nosotros estemos seguros y conozcamos que nuestro fundamento debe ser Cristo y cómo es que esas raíces van a echar profundidad. Es necesario, tal vez usted ya lo sabía, no lo sabía, tal vez es solamente un recordatorio que el Señor Jesucristo le está dando en esta hora, pero es importante para que nosotros lo aprendamos, lo vivamos y le enseñemos a otros. Amén. Para que cuando ellos sepan de que están en problemas, explicarles, ¿verdad? La diferencia. Hay consecuencias de la desobediencia y del pecado. Y por eso viene la consecuencia, viene la enfermedad, viene la prueba difícil, pero ¿por qué? Realmente no es una prueba, sino que es consecuencia a la desobediencia que se tiene para con Dios. Pero tenemos cuando estamos en obediencia, que viene la prueba para refinarnos, para moldearnos más, para arraigarnos más de raíz en Cristo Jesús. Así es que, ¿verdad? Porque cuando estamos en medio de la prueba, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos de Dios, ayunamos, oramos, clamamos, ¿verdad? Meditamos en la palabra, o sea, nos acercamos más a Él, y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que siempre estemos más cerca y más cerca de Él en cada día que nosotros vamos. Hermano Alex, ¿me deja leer este versículo? Amén. Y lamentablemente ahorita en las congregaciones pastores únicamente predican de cómo ganar las bendiciones, pero no predican que si tú desobedeces también viene maldición a tu vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el pueblo de Dios no se hace temeroso, porque nada más está escuchando prosperidad y nada más para acá y nada para allá. Pero en la palabra del Señor en Deuteronomio, ¿verdad? 28, que si lo leemos completito, wow, te quedas, porque yo la primera vez que yo lo leí,
me quedé impactada, pero no con las bendiciones, sino con las maldiciones. Me entró mucho temor. Pero no lo voy a leer completo, simplemente al principio. Claro. Honrando al Padre, al Hijo y al honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Al Espíritu Santo, y nos dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra lo que usted nos predicó hoy, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Lo que usted nos enseñó hoy. Y ahí está claramente, porque ahí habla de la obediencia y de la desobediencia, ¿verdad? ¿Y cómo es que viene esa bendición? ¿Cómo es que viene ese crecimiento? ¿Cómo es que viene la madurez? ¿Cómo es que viene la entrega? ¿Cómo es que viene la pasión? ¿Cómo es que viene el amor para la obra de Cristo, para Cristo mismo? Es a través de la obediencia, a través de las pruebas que vienen a nuestras vidas. Así es que no nos quejemos, sino que démosle gracias a Dios cuando estemos, ¿verdad?, en medio de las pruebas. Y siempre, ¿verdad?, como hemos aprendido, glorifiquemos el nombre del Señor. Amén. Vamos a continuar con estas enseñanzas que son, ¿verdad?, de edificación para nuestras vidas, para que sigamos aprendiendo y podamos enseñarles a otros. Por eso les decía, tome notas, porque luego le preguntan y luego ya no sabe, no se acuerda qué versículo, donde se dio la enseñanza. Tome notas para que usted pueda tener esos versículos de referencia, los estudie, ¿verdad?, medite en ellos detenidamente en casa y aprenda bien el tema, para que usted pueda enseñarle a otros, porque a eso hemos sido llamados, ¿verdad? Aprender para poder enseñar. Que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido, dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Y luego, verá, vamos a ver si hay alguna necesidad. Pero vamos a darle gracias al Señor primeramente. Gracias, Padre Santo, que estás en gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tienes el cuidado de nosotros, Señor, de tus hijos, Padre Santo. Aquellos que hemos creído, Señor, en tu palabra y en tus promesas, Señor Jesús. Venimos en esta hora, Señor, agradeciéndote, Padre Celestial, porque tú nos amas, Señor. Tú nos has amado, Señor amado. Desde antes de la fundación del mundo, Padre Celestial, tú ya habías dado, Señor amado, la orden, Señor, aquel plan divino, maravilloso, en el cual tu Hijo vendría, Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso. Tu Hijo Jesús vendría, Señor, a morir en esa cruz de Calvario para perdón de nuestros pecados, Cristo amado. Te damos gracias, Jesús, en esta hora, Señor, por habernos salvado, por habernos librado, por habernos redimido, Señor, de la vida de pecado y de muerte, Padre Celestial. Gracias te damos por esta palabra bendita, la cual nos instruye, la cual nos ilumina, la cual nos enseña cada día, Padre Celestial, a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos a gozarnos, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, Señor amado. Que te demos, Señor, toda honra y toda gloria, Padre Celestial. Y que a través de esas pruebas, Señor, nuestras vidas sigan siendo moldeadas, Padre Celestial. Que a través, Señor amado, de esas pruebas que tengamos que pasar por el fuego, Padre Santo, nuestras vidas sean refinadas, Señor amado, y podamos salir, Señor amado, resplandecientes, Señor amado, resplandeciendo de tu poder y de tu gloria, Cristo amado. Glorifícate, Señor, en cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes en esta noche, Padre Celestial. Que sea tu palabra bendita, Señor, iluminándonos, Señor, guiándonos, Padre Celestial, y dándonos ese crecimiento, Padre Santo, que podamos cada día, Señor amado, levantarnos y saber, Señor, que estamos parados sobre la roca, que eres tú, Cristo Jesús, que tú eres nuestro fundamento, que tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo, Señor Jesús, y que estamos, Señor amado, dispuestos, Señor, hasta dar nuestras vidas si fuera necesario, Señor, para mostrar nuestro amor y nuestro agradecimiento hacia ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, el que sigas bendiciendo nuestras vidas, iluminándonos, Padre Celestial, día con día, Señor, a través de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de estos discípulos que tú has traído, Señor, a esta enseñanza, Señor amado. Bendice sus vidas, su familia, Señor amado, su entrar y su salir, Padre Celestial, y dale las fuerzas, Señor amado, para que puedan, Señor, seguir adelante, Señor,
yendo, Señor, cada día de victoria en victoria, Señor, pasando prueba tras prueba. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo y decimos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria sea, Señor. ¿Alguien tiene alguna necesidad?